sobre la velocidad del Titanic o sobre los posibles escenarios del hundimiento? Los posibles que podían pasar. Bueno, es difícil saber con certeza qué habría pasado. Algunos expertos creen que el iceberg podría haberse roto en pedazos más pequeños, pero el daño al Titanic habría sido igual de grave. Otros piensan que el barco podría haber sufrido daños estructurales aún peores. En cualquier caso, el choque habría sido devastador. ¿Quieres que busque más información sobre los posibles escenarios del hundimiento? Sí, quiero saber lo que hubiera pasado si hubiera chocado con muchísimas más cosas. Es difícil saberlo con seguridad, pero algunos expertos creen que el iceberg podría haberse roto en pedazos más pequeños, pero el daño al Titanic habría sido igual de grave. Otros piensan que el barco podría haber sufrido daños estructurales aún peores. En cualquier caso, el choque habría sido devastador. ¿Quieres que busque más información sobre los posibles escenarios del hundimiento? Sí, porque no estoy seguro qué hubiera pasado. Me pregunto realmente qué hubiera pasado si realmente hubiera chocado con mucha más fuerza. Es imposible saberlo con seguridad, pero algunos expertos creen que el iceberg podría haberse roto en pedazos más pequeños, pero el daño al Titanic habría sido igual de grave. Otros piensan que el barco podría haber sufrido daños estructurales aún peores. En cualquier caso, el choque habría sido devastador. ¿Quieres que busque más información sobre los posibles escenarios del hundimiento? Sí, apenas es aparecer en este juego de Lusitania y se hundió el estilo Poseidón. El Lusitania era un transatlántico británico que fue torpedeado y hundido por un submarino alemán en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. El hundimiento del Lusitania causó la muerte de 1.198 personas, muchas de ellas civiles, y generó una gran controversia internacional. El desastre influyó en la decisión de Estados Unidos de entrar en la guerra. ¿Quieres saber más sobre el Lusitania, el contexto histórico de su hundimiento o las teorías sobre el ataque? Las teorías. El Carpathia fue un transatlántico de pasajeros de la compañía británica Cunard Line. Construido en los astilleros Swan Hunter y Wyndham Richardson de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, fue botado el 6 de agosto de 1902 y realizó su viaje inaugural en 1903. El Carpathia es conocido principalmente por su papel en el rescate de los supervivientes del RMS Titanic en 1912. ¿Te interesa saber más sobre la historia del Carpathia o sobre su participación en el rescate del Titanic? ¿Qué hubiera pasado si el Lusitania hubiera chocado con muchísimas más fuerza con el torpedo y no hubiera una segunda explosión? Exacto. El hundimiento del Lusitania fue mucho más rápido que el del Titanic. El Lusitania se hundió en solo 18 minutos después de ser torpedeado por un submarino alemán. El Titanic tardó casi 3 horas en hundirse. ¿Quieres saber más sobre las diferencias entre el hundimiento del Lusitania y el Titanic? ¿Qué hubiera pasado si el Lusitania si el torpedo hubiera chocado con mucha más fuerza al Lusitania? Si el Carpathia no hubiera llegado, habría sido una tragedia aún mayor. Muchos de los sobrevivientes habrían muerto de hipotermia en el agua helada antes de que llegara otro barco. El Carpathia fue crucial para salvar cientos de vidas esa noche. ¿Te gustaría saber más sobre el rescate o sobre los otros barcos que respondieron a la llamada de auxilio del Titanic? ¿Qué hubiera pasado si el torpedo que chocó con el Lusitania hubiera chocado y no hubiera una segunda explosión? ¿Se hubiera hundido más gente? Si el torpedo que alcanzó a Lusitania no hubiera explotado, el barco probablemente se habría hundido mucho más lentamente. El Lusitania era un barco grande y resistente,
y aunque el torpedo causó daños significativos, no fue suficiente para hundirlo rápidamente. Con el tiempo, el agua habría entrado en el barco y eventualmente lo habría hundido, pero el proceso habría sido mucho más gradual. Esto le habría dado... En realidad no estoy seguro de si el Carpathia tenía botes salvavidas adicionales. El Carpathia era un barco mucho más pequeño que el Titanic y probablemente no tenía la capacidad para transportar tantos botes salvavidas adicionales. Es posible que el Carpathia haya tenido algunos botes salvavidas adicionales, pero no estoy seguro de cuántos. ¿Te gustaría que busque más información sobre el Carpathia? Obviamente los únicos que tenía fueron del Titanic. El Titanic tenía 20 botes salvavidas, pero solo se lanzaron 18. 2 de ellos no pudieron ser bajados a tiempo. Además, algunos de los botes que sí se lanzaron no iban llenos. En total, los botes salvavidas del Titanic tenían capacidad para 1.178 personas, pero solo se salvaron 706. ¿Te gustaría saber más sobre los botes salvavidas del Titanic o sobre los pasajeros que lograron sobrevivir? ¿Cuántas personas en los botes salvavidas de Lusitania podrían caber? Los botes salvavidas del Lusitanian tenían capacidad para 2.605 personas, más que suficiente para los pasajeros y la tripulación a bordo. Sin embargo, debido a la rapidez con la que se hundió el barco, solo se lanzaron al agua 6 de los 48 botes, y muchos de ellos no iban llenos. ¿Quieres saber más sobre los botes salvavidas del Lusitania o sobre los pasajeros que lograron sobrevivir? Esta gente de estos juegos no se pesan, ni siquiera merecen hacer videos. Sí, después del hundimiento del Titanic hubo muchos cambios en las regulaciones de seguridad marítima. Se hizo obligatorio que los barcos llevaran suficientes botes salvavidas para todos a bordo, y también se implementaron nuevas reglas sobre la comunicación por radio y las rutas de navegación en zonas de hielo. ¿Te gustaría saber más sobre estos cambios? Y que no sean tan ahora los barcos salvavidas ya no ignoran tanto. Claro, puedo darte algunos ejemplos. Algunos pasajeros adinerados, como Molly Brown, abordaron los botes salvavidas del Titanic. Ella ayudó a remar y animar a otros pasajeros durante toda la noche. Otros ejemplos son los miembros de la tripulación, como Charles Lightoller, que ayudó a muchos a subir a los botes y fue uno de los últimos en ser rescatado. ¿Te gustaría que te cuente la historia de algún sobreviviente en específico? ¿Cuál fue la persona que murió por una fuerza en el Titanic 2, la película? Una historia fascinante es la de Violet Jessop, una azafata que sobrevivió al hundimiento del Titanic y del Britannic, y también estuvo a bordo del Olympic cuando chocó con un barco de guerra. Es increíble que alguien pueda sobrevivir a tantos desastres marítimos. ¿Te gustaría que te cuente más sobre su vida? Pero ¿quién fue la persona que murió en Titanic 2 por una fuerza? O sea, aplastada. En realidad no hubo un Titanic 2 como tal. Hubo una película llamada... Ah, ya veo. En la película Titanic de 1997, el personaje de Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, muere congelado en el agua después del hundimiento del barco. ¿Te gustaría saber más sobre la película o sobre el verdadero desastre del Titanic? ¿Quién fue la persona que murió en Titanic 2, la película, por una apuesta?
En la película Titanic 2 de 2010, el personaje principal es un hombre llamado Hayden Walsh. Él es un diseñador de barcos que está a bordo del Titanic 2 cuando se encuentra con un iceberg y se hunde. Hayden sobrevive al desastre, pero muchas otras personas a bordo del barco mueren. ¿Te gustaría saber más sobre la película? Ahora resulta que las puertas pueden ser inmortales, ¿verdad? Por la película de Titanic 2. Hayden Walsh es el personaje principal de la película Titanic 2. En la película, Hayden es un diseñador de barcos que está a bordo del Titanic 2 cuando se encuentra con un iceberg y se hunde. Hayden sobrevive al desastre, pero muchas otras personas a bordo del barco mueren. ¿Te gustaría saber más sobre la película? Sí. Titanic 2 es una película estadounidense de desastres, estrenada directamente para video en 2010. Es una imitación del drama romántico de ficción Titanic, de 1997. La película fue escrita, dirigida y coprotagonizada por Shane Van Dyke y distribuida por The Asylum. ¿Te interesa que hablemos sobre las diferencias entre las dos películas? Dice que el diseño sin vida para un video. En un video de Roblox. Para darle mucho Titanic 2 es una película de desastres, así que no es muy buena. Tiene muchos errores históricos y científicos. Los efectos especiales son muy malos y la actuación es terrible. La historia tampoco tiene mucho sentido. En general es una película muy mala y no la recomiendo.